El día de hoy tenemos un tutorial para hacer sushi low poly 3D estilo cartoon en Blender. Así que comencemos. Empezaremos añadiendo un circle con Shift más A y le daremos 8 lados. En Edit Mode, pasando con Tab, lo extruiremos en el eje Z de los vértices que se muestran. Con Alt más Z lo escalaremos de la siguiente manera. Asegúrate de tener seleccionados tanto los vértices de abajo como los de arriba. Pasaremos a Object Mode y añadiremos un cilindro. De igual forma le daremos 8 lados. Lo escalaremos en Edit Mode y lo ajustaremos al tamaño del otro objeto. Pasaremos a la vista frontal y con Alt más Z activaremos el modo X-Ray para poder ver a través del otro modelo y ajustar el modelo que quedará en la parte interior de forma correcta. Seleccionaremos los vértices que se muestran del modelo y los escalaremos. Restringiremos el eje Z para que únicamente escalemos en el eje X y Y. Seleccionaremos los dos objetos y pasaremos a Edit Mode y los escalaremos de la siguiente manera. En la vista frontal los acomodaremos. Ahora con Control más A aplicaremos todas las transformaciones. Seguidamente añadiremos un cubo y en Edit Mode lo escalaremos y lo ajustaremos. Estos cubitos irán encima. Crearemos dos distintos y los escalaremos de modo que queden de la siguiente manera. Estas serán las verduras que van normalmente en el sushi y que son muy comunes y clásicas. Las rotaremos en el eje Z para darles un poco más de variedad. Ahora seleccionaremos todos nuestros modelos creados y los moveremos en el eje X para empezar a crear nuestro siguiente modelo. Añadiremos un cilindro y en la vista frontal con el teclado numérico seleccionaremos los vértices de abajo. Recuerda tener activada la vista X-Ray con Alt Z para que selecciones tanto vértices de abajo como vértices de arriba y los escalaremos, los de abajo un poco más pequeño y los de arriba más amplio el rango, para que así podamos ir creando lo que sería el recipiente en donde irá contenida la salsa clásica que se suele comer cuando hay sushi. Seleccionaremos la cara de arriba. Recuerda que para pasar al modo caras es con 3 en tu teclado y daremos un inset. Lo extruiremos en el eje Z y lo escalaremos un poco. Nuevamente activaremos la vista X-Ray con Alt más Z para ver en qué lugar va a quedar. Lo moveremos con G y Z y luego escalaremos nuevamente un poco más. Ahora añadiremos otro circle y le pondremos nuevamente sus lados de 8. Este modelo nos va a servir para representar la salsa, ya como tal el líquido, y lo vamos a ajustar al recipiente. Pulsaremos F y lo escalaremos un poco y revisaremos cómo queda con Alt más Z.
Asegúrate de dejarlo muy bien posicionado. Y ahora seleccionaremos todo el objeto para moverlo. Antes de eso aplicaremos sus transformaciones para que no nos dé errores. Seleccionaremos los dos modelos completos ya creados con sus complementos y los moveremos. Ahora añadiremos un cubo y en Edit Mode lo escalaremos en el eje Z como se muestra y lo moveremos a la altura de los otros modelos. Vamos a crear una forma rectangular escalando en el eje Y también y seleccionando todos sus vértices de arriba los bajaremos un poquito. Ahora pasaremos con el número 2 del teclado a seleccionar las aristas que se muestran. Asegúrate de tener seleccionadas todas y revisar también por la parte posterior. Y vamos a aplicar lo que sería un bevel con control V y moviendo el mouse. Esto es para darle un poco de redondez a nuestro modelo y que se vea de una mejor manera. Añadiremos un cubo y lo moveremos en Edit Mode y seleccionaremos los vértices de arriba con la vista X-Ray activada para que se seleccionen todos los vértices, no solamente los que podemos ver. Lo escalaremos un poco en el eje X y también en el eje Y para dejarlo de un tamaño similar a la parte de abajo. Ahora aplicaremos con control R dos cortes y seleccionaremos todos los vértices de este nuevo corte y los moveremos un poco en Z hacia arriba. Ajustaremos un poco el tamaño. Recuerda que es importante checar que vaya quedando bien de todos lados en el modo perspectiva. Vamos a seleccionar las aristas. Recuerda que para pasar al modo de selección de aristas es con 2. Y nuevamente vamos a dar un bevel con control B para dar nuevamente esa redondez que hace que luzcan mejor los modelos. Asegúrate de checar bien cómo va quedando tu modelo de todos lados. Seleccionaremos los dos objetos que conforman el modelo completo y pulsaremos la diagonal para aislar el modelo y trabajar de una manera más cómoda. Añadiremos un plano y lo rotaremos en 90 grados en el eje X, lo moveremos en el eje Y lo escalaremos en Edit Mode en el eje X. Lo extruiremos pulsando E y lo acomodaremos al lado del modelo. Seleccionaremos sus vértices. Recuerda seleccionar en el modo X-Ray pasando a él con Alt y Z. Y lo empezaremos a ajustar, mover y rotar. Extruiremos los vértices de la orilla para poder abarcar hasta la mitad de nuestro sushi. Lo que estamos haciendo es el alga que rodea normalmente al sushi. Normalmente suele ser muy delgadita, entonces asegúrate de dejarlo bien ajustado lo más pegado posible al sushi.
Checaremos nuevamente y ajustaremos un poco para que se vea que queda bien redondeado todo el sushi. Y ahora seleccionaremos nuestro modelo y le daremos el modificador Mirror para completar la parte que nos falta. El mirror se hace en el axis Y. No olvides seleccionar Clipping para que al juntar los vértices estos queden completamente unidos. Júntalos moviéndolos en el eje Y. Seleccionaremos el objeto y aplicaremos el modificador. Ya no haremos ningún cambio. Y con Control A aplicaremos todas sus transformaciones a los objetos que acabamos de crear. Nuevamente seleccionaremos todo y lo moveremos en el eje X. Ahora vamos a crear colecciones para tener nuestros objetos más ordenados. Es importante tener en orden nuestras escenas de Blender, ya que cuando tenemos muchos objetos es fácil perderse. Así que es importante que organicemos nuestra escena. Ahora agregaremos un cubo e iremos a la vista frontal. Seleccionaremos los vértices de arriba. Seleccionaremos todos sus vértices y lo escalaremos en el eje Y y en el eje X. Estamos haciendo la creación de los palillos con los que se suele comer el sushi. Escalaremos los vértices de arriba un poco más anchos que los vértices de abajo para crear los palillos. Recuerda escalar un poco más en el eje Z. En Edit Mode seleccionaremos todo nuestro objeto con A y lo duplicaremos. Esto para que cualquier cambio que se le realice a un palillo se le aplique al otro palillo también. Si lo aplicamos en Object Mode no funciona de esa manera. Ahora añadiremos un cubo y lo escalaremos en el eje Z y en el eje X. Lo que buscamos es crear una forma rectangular. Le haremos 2 cortes y seleccionaremos las caras de los lados y las extruiremos en el eje Z. Seleccionaremos las aristas que se muestran y nuevamente haremos un bevel. Esta es la base donde van a ir los palillos. Escalaremos y ajustaremos los palillos y la base para que coincidan con el tamaño. Ahora pondremos el origen de cada objeto en su lugar y nuevamente haremos una colección para los palillos y la base. Ahora agregaremos una Icosphere. Estoy viendo cuál se ve mejor. Yo creo que la vamos a dejar en 2. Y seleccionaremos todos sus vértices de abajo en el modo X-Ray y los eliminaremos. Escalaremos un poco más pequeño y aplicaremos todas sus transformaciones. Este va a ser nuestro wasabi, que ya en un rato le daremos color. Ahora añadiremos otro cubo y lo escalaremos en el eje Z. Recuerda que en Edit Mode lo seleccionas todo con A y pulsando S más Z
y S más Y o S más X, dependiendo del eje que quieras. Le vas dando el tamaño que quieras. Seleccionaremos la cara de arriba y con I le daremos un inset y lo extruiremos pulsando E en el eje Z. Y así llegamos a la primera parte de este tutorial. Recuerda que la segunda y tercera parte ya se encuentran disponibles también en el canal. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales.